Listo, mis estimados estudiantes, vamos a proceder a dar la respectiva explicación de la ficha pedagógica de matemáticas. Espero que estén al día con sus actividades. Esta semana es del 15 al 19 de noviembre. El tema progresión geométrica. Continuamos con las progresiones geométricas. ¿Qué es una progresión? ¿Alguien me dice qué es una progresión? Ya vimos la clase anterior. Estoy haciendo preguntas de la clase anterior. ¿Qué es una progresión? Progresión se puede ir sumando Exactamente. o subiendo. Puede ir subiendo o puede ir bajando. Tiene que ir sucesivamente, ¿no? Es una sucesión, como quien dice. Estas preguntas de aquí no las realizan, solamente es para interactuar docente con estudiante. Entonces, una progresión es una sucesión que puede ir subiendo, puede ir bajando. Aquí me dice, ¿una progresión puede ir ascendiendo y descendiendo? Sí, puede ir ascendiendo y descendiendo. Ajá. Puede sumar o restar, pero un mismo número. ¿De qué se trata una progresión geométrica? ¿De qué se trata una progresión geométrica? La clase anterior vimos progresión aritmética, diga. Ahora vamos a ver progresión geométrica. ¿De qué se trata la progresión geométrica? La progresión geométrica se trata de multiplicar, ¿ya? O dividir. De eso se trata. Sí. Ya no se va a sumar o restar, sino vamos a, para encontrar una progresión, vamos a multiplicar 8. Multiplicar o dividir. Sí. Muy bien. Ustedes pueden ver estas imágenes. Aquí ver cómo dice que según va ascendiendo y va descendiendo. Va descendiendo y va ascendiendo. Así es una progresión geométrica. Progresión geométrica. Vamos de una a la progresión geométrica. Considera la sucesión 3, 6, 12, 24, 48. Después de 48 ya no sé qué va. Entonces, eso es lo que yo voy a tratar de hallar el otro número. ¿Cómo voy a hallar el otro número? En la aritmética se podía sumar o restar un mismo número y encontraba la progresión. Ahora vamos a ver cómo tenemos que hacer. Si calculamos el cociente entre cada uno de los términos y su anterior, excepto el primero, obtenemos siempre el mismo resultado. Muy bien. El cociente quiere decir la división. Para hallar la razón tengo que dividir. Para hallar la razón tengo que dividir. Entonces, 6 para 3. A 3. 2. 6 dividido para 3. A 2. A 2. Muy bien. 12 dividido para 6. 12. 2. 2. 24 dividido para 12. A 2. 2. 48 dividido para 24. A 2. 2. Miren, esta progresión geométrica, esto de aquí viene a ser la razón. Me dice que la razón es igual a 2. Y para hallar el siguiente número, tengo que multiplicar por 2. Por 2. Tengo que multiplicar por 2. Porque 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. 48 por 2, ¿cuánto es? Tengo que multiplicar por 2. 48 por 2, ¿cuánto es? 96. 2 por 4, 8, más de una 9. 96. Entonces el siguiente término ha sido el 96. Quiero hallar el otro término, voy a seguir multiplicando por 2.
por 2. ¿Y cómo hallé la razón? Dividiendo el anterior con el primero. Nunca el primero con el anterior, no. El anterior con el primero, el anterior con el primero. Dividiendo. Y ahí encuentro la razón cuando a mí no me dan en un ejercicio el número. Muy bien. ¿Hasta aquí van entendiendo? Sí. Sí. Perfecto. Diremos entonces que esta sucesión es una progresión geométrica de razón 2. Una progresión geométrica es una sucesión en la que el cociente entre un término cualquiera, excepto el primero y un anterior, es una cantidad constante. Esta cantidad constante se llama razón de la progresión y se representa por R. Término general de una progresión geométrica. Aquí lo único que nosotros debemos de saber y grabarnos son las simbologías y todo eso para poder representar, ¿no? Una progresión geométrica podemos obtener todos los términos a partir del primer término y de la razón. Observemos. A sub 1, aprendimos que A sub 1 venía a ser el primer término. El primer Término. En la Término. progresión aritmética ya vimos que el A sub 1 era el primer término. Y así sucesivamente a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. El quinto término. Para yo saberme el otro término, simplemente tengo que aplicar la fórmula. Cada término de una progresión se obtiene multiplicando el primer término por la razón elevada al número que indica el lugar que ocupa dicho término disminuido en una unidad. Por lo tanto, la expresión de un término cualquiera a sub n es esta formulita de aquí, tenemos que grabar. A sub n es igual a sub 1 por r sobre, o como exponente, n menos 1. Esta de aquí me va a ayudar a hallar el último término, ¿ya? Esta fórmula de aquí me va a ayudar a hallar el último término. Grábense bien. Ejemplos. ¿Cuál es la razón de la progresión? 3, 1 y 1/3. ¿Cuál será la razón de la progresión? ¿Qué teníamos que hacer? Sacar los términos. ¿Cómo sacábamos la razón? ¿Cómo hallábamos la razón? Yo les dije, ¿cómo hallábamos la razón? Dividiendo. Dividiendo el anterior con el primero. Entonces dividiríamos 1 para 3. ¿Cuánto me quedaría 1 para 3? A 3. A 2. No, 0,3. no. Exactamente. Quedaría 0 al momento que usted divide, pero si saco en decimales, pero si saco en fracción 1 para 3 me queda un tercio. Un tercio. Un tercio. La razón viene a ser 1/3. Y si yo divido entre 1/3 y 1, 1/3 y 1, 1/3 sobre 1. Recuerden que una fracción es una división, entonces me quedaría así. Multiplico medios con medios, extremos con extremos. 1 por 1, 1. Y 3 por 1, 3. Igualmente esa división me quedaría 1/3. Entonces, por lo tanto, la razón viene a ser 1/3. 1/3. La razón viene a ser 1/3. Multiplicamos por el último término en la progresión y determinamos el cuarto término.
Este 1/3, recuerden que la razón se multiplicaba por el último término. Este 1/3 voy a multiplicar por el 1/3. 1/3 por 1/3, ¿cuánto me quedará? 1/3 por 1. Recuerden que el punto es el por, ya no utilizan la X, no el punto. Para la multiplicación de fracciones, recuerden que es numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 1, 1, 3 por 3, 9. 9. Entonces, después de 1/3 seguiría 9. Y si yo quiero seguir hallando el otro número, tengo que seguir multiplicando por la razón que es 1/3. 1/9 por 1/3. Seguimos hallando el último número. 1 por 1. 1 por 3 1. por 9. 27. 18. 27. No se 27. equivoquen. Ya. Y así vamos a ir hallando el sexto, el séptimo, el octavo, solamente multiplicando por la Por 1/3. Por la razón. Miren, aquí está. Igual que hicimos acá, nos salió esto de aquí. Y así vamos a ir haciendo sucesiones, multiplicando por la razón. ¿Y cómo hallamos la razón? Dividiendo el anterior con el primero. El anterior con el primero. Puedo dividir yo, de pronto, de aquí puedo coger y dividir así. Pero no de aquí para acá, no. Sino de aquí para acá. De aquí para acá. O de aquí para acá. Ahí encuentro la razón, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Listo. Continuamos. Continuamos con otro ejemplo. Recuerden que aquí en la ficha pedagógica están los ejemplos. Si ustedes ya no se acuerdan, pueden volver a revisar, a leer, a entender. En una progresión, acá me dice el otro ejemplo, en una progresión geométrica, 5 medios, 5 cuartos, 5 octavos. Determinemos la razón y el quinto término. La razón voy a determinar. La razón quiere decir que vamos a dividir. Puedo dividir 5 medios para 5 o puedo dividir 5 cuartos para 5 medios, que la respuesta me va a salir lo mismo. Entonces vamos a hacer. Vamos a dividir el 5 medios para 5. Entonces pongo así. En fracción. Ustedes me dirán cómo dividimos. Así fácil. Esta es la raya de la división. Muy bien. Aquí le aumento el 1 porque no tiene denominador el 5, entonces le aumento el 1. Siempre se le aumenta el 1 como denominador si no lo tiene. Entonces, vamos, medios con medios, extremos con extremos. Igual. Me salió muy largo igual. Medios con medios y extremos. 5 por 1. 5. 5. 2 por 5. 10. 10. 10. Muy bien. Reducimos a la mínima expresión. Saco la quinta 1 y la quinta de 10. 5. La quinta de 10. 2. 2. Cuando digo quinta de 10, quiere decir que 10 estoy dividiendo para 5. Cuando digo la mitad de 6, quiere decir que el 6 estoy dividiendo para 2. Así se maneja. La quinta de 5 quiere decir que el 5 le estoy dividiendo con el 5. Entonces, por lo tanto, la respuesta de la razón me va a dar un medio. 1. Muy bien, un medio. Igual un medio. Miren, resulta la razón un medio, por lo que el quinto término se obtiene al multiplicar. Este último término se multiplica. Vamos a poner 5 octavos. ¿Con cuál se multiplica, Vicky? Un medio. Con el medio. Muy bien. Estamos atentos.
por el 1 medio. Y vamos a obtener el quinto término. 5 por 1, 5. Y 2 por 8 por 2. 8 por 2, 16. 16. 16. Y el quinto término ha sido, a sub 5 ha sido 5. 6. Entonces aquí le pongo 16 5, avos. 16 avos. ¿Entendido, mis estimados estudiantes? Sí, profe. Muy bien. Aquí estamos haciendo con fracciones. Ya después, más acá abajo se viene más fácil. Las tareas no les envío con fracciones, es más fácil todavía. Ahora sí. Entendido esto, pasamos, continuamos. Obtención del término general. Para obtener un término general, como quien dice, quiero obtener el término A sub 25, quiere decir que quiero obtener el 25º término. Vamos a ver cómo hacemos para determinar rapidito. Supongamos que tenemos una progresión cuyo primer término sea 3. Primer término 3. Muy bien. Aquí sería A sub 1, ¿no? A sub 1 igual 3. Primer término 3. Y su razón, la razón viene a ser, ya me da aquí la razón, sea 2. Entonces, ¿cómo hallaríamos el término A sub 25? Si yo quiero hallar un término A sub 25, para pasar del primer término hasta el A sub 25, son 24 términos que necesito, ¿verdad? Para ir encontrando los siguientes términos, deberá ir multiplicando por 2, por 2, por 2, por 2. El 3 por 2, después el 6 por 2 y así sucesivamente hasta llegar al 25º término. Entonces, aquí supone que tendremos entonces 2 elevado al 24, debido a que es necesario obtener los 24 términos, porque el primero ya tengo, que es el 3, ¿no? Entonces, es necesario obtener los 24 términos, que ya mencionamos, así entonces podemos escribir. Más fácil aún todavía, si yo quiero hallar rapidito. A sub 25 es igual. Escribo el primer término, sería A sub 1. Primero hago con fórmula. Por 2, por la razón, elevado a la 24. Ahora reemplazo. Igual. A sub 1 es 3. El primer término ya lo tengo. Por la razón que es 2. ¿Cuánto me falta para llegar al 25º término? 24 términos me faltan. ¿Por qué 24? Porque este 3 es el primer término. Y para llegar al 25º término me faltan 24 términos. Entonces, hago la respectiva multiplicación. ¿Qué me quiere decir aquí? Bajo el 3 por el 2 multiplico 24 veces. El 2 multiplico 24 veces. Que me sale 16.777.217. Entonces 16, 7, 7, 21, 7. 7, 7. Si ustedes pueden hacer en la calculadora de multiplicar 24 veces el 2. Ya, y este resultado voy a multiplicar por 3. Y donde el 25º término me viene a dar esta cantidad. 50.331.641. ¿Está entendido? Así pasa rapidito. Sí. Hasta el último término. Sí.
Vamos a ver, esa es con obtención del término general. Suma de los términos de una progresión geométrica. Para realizar la suma de los términos de una progresión geométrica, tienen ustedes que copiar las fórmulas, por favor, y aprendérselas. ¿Ya? Debemos de aplicar la siguiente fórmula. S sub n igual a sub 1 entre paréntesis R elevado a la n menos 1 sobre R menos 1. Solamente tenemos que reemplazar. Tenemos que reemplazar. Hallemos la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica, cuya razón es 3 y a sub 1 es 1. Si yo tengo esto, tengo todo. Muy bien, solamente reemplazo. Dice que hallemos la fórmula de los 6 primeros términos, perdón, la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica, cuya razón es 3 y el a sub 1 es 1. ¿Qué quiere decir? Que el primer término es 1 y la razón es 3. Quiero hallar la suma de 1, 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 27. 27 por 3, 81, 81 por 3, quiero hallar la suma de 243. quiero hallar la suma de todos estos términos, de estos 6 términos. Para ello aplico, para no estar sumando así mentalmente o uno por uno, para ello aplico esta fórmula de aquí. Muy bien. Pongo a sub 6 es igual, reemplazo a sub 1 entre paréntesis R elevado a la sexta, porque n quiere decir el número de términos y son 6 términos, ¿verdad? Porque dice que ahí es la suma de 6 términos. Menos 1, cierro paréntesis, sobre R menos 1. R viene a ser la razón, ¿no? Entonces, voy reemplazando. A sub 1 me dijo que era 1. Por R es 3 elevado a la sexta menos 1. Sobre 3 menos 1. Aquí se ha saltado el proceso y ya sacó la respuesta. Pero vamos a hacer 1. 3 elevado a la sexta, ¿cuánto será? Voy a multiplicar 6 veces el 3. ¿Cuánto me da? ¿Quién me dice? 18. No. Multiplicar 6 veces el 3. Estamos aquí. 3 veces 6. 216. 3 veces 6. No. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 por 3. 243 por 3. 364. No. 729. Ya. 729. 729 menos 1. Cierro paréntesis. 3 menos 1, 2. Tres. Aquí estamos, no, aquí estamos. 3 menos 1, 2. Igual. Este 1 lo dejo afuera. 729 menos 1. 728. 28. 728. Sobre 2. Igual. 1 por 728. 728. Dividido para 2. ¿Cuánto es? 728 dividido para 2. 300. 364. 364. La suma de los 6 términos que puse
Anteriormente aquí me va a dar 364. Aquí está la respuesta. Este caso se saltó. Ahí está la respuesta. Chicos, no es necesario que de pronto ustedes se aprendan de memoria las tablas. De pronto para las cuentas es más fácil que se sepa, pero de a poco van aprendiendo, aunque sea calculando con el Ya voy. celular, con la calculadora, ahí ya van aprendiendo. 5 por 4 es 20, ha sido 20. Y así ya van aprendiendo poco a poco. Lo que yo quiero es que se vayan grabando poco a poco. Y si cantidades grandes no saben así en la multiplicación, apliquen en la calculadora. Aplíquenle porque a ciencia cierta, nosotros ya casi más estamos con la tecnología. Pocos somos o son los que hacen mentalmente. Y si se hace mentalmente, a veces se falla, ¿no? A veces se falla. Vamos a la resolución de problemas. Haya la expresión del término general a sub 20 de la siguiente sucesión. En caso de que sea una progresión geométrica. Este de aquí me dice que hay el término general de A sub 20. Aquí el término general, ¿cómo se halla? Aquí está la ficha y yo voy acá. Si no me acuerdo, aquí está la ficha. Vamos donde me dice término general. Obtención del término general. Así ha sido. A sub 25. Tengo que saber el primer término, la razón y elevale. Si está 25 aquí, elevale al 24. Muy bien. Voy a ver acá. En caso que sea una progresión geométrica, término general A sub 20. Entonces aquí es A sub 20. ¿Alguien me está moviendo, creo, el lápiz o no? A sub 20 es igual. ¿Cuál es el primer término? Un medio. Un medio le pongo aquí. La razón entre un cuarto y un medio, ¿cuál será? Les voy a ayudar a hacer. Un cuarto, divido. Para sacar la razón, ¿qué pasaba? Dividía, ¿no? Un cuarto dividido para un medio. Medio. Muy bien, medios con medios, extremos con extremos, igual. 1 por 2. Medio. 2. 4 por 1. 4. 4. Mitad 1, mitad 2. Un medio ha sido la razón. Entonces aquí sería, sí, un medio. Por un medio, sí está bien, un medio. Por un medio, un cuarto. Por un medio, un octavo. Por un medio, sí, un medio es la razón. Por la razón que es un medio, todo esto, le elevo, si está aquí a sub 20, acá le elevo a 19. No sé si me entienden, es 19. Igual, digo un medio por y multiplico 19 veces un medio. ¿Cuánto será 19 veces un medio? Si no puedo mentalmente, cojo la calculadora o el celular. 19 veces multiplicado el 1, yo sé que es 1, ¿verdad? Ya. Claro. Si al 1 le multiplico 19 veces, va a seguir siendo 1. Un medio. Ahora multipliquemos al 2, 19 veces. Sale 524.288. 288. Y esto de aquí voy a multiplicar por 2.
Numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 1 por 1, 1. Y 2 por 524,000. 288 me sale 1.048.576. Denominador con denominador. Ya está la respuesta. Está hecho el primer ejercicio. ¿Ya copiaron? Copiaron. Borro. Voy a borrar. No, borre, profesor. Ahí les envío la captura. Ya. Eso, gracias. Ya capturé. Ya les voy a enviar la captura. Ya. Muy bien. Vamos. Calcula la suma de los 15 primeros términos. Voy a borrar. 6 minutos nada más. Calcula la suma de los 15 primeros términos de una progresión geométrica cuyo término A sub 1 es igual a 3 y cuya razón R es igual a 2. Ya me da el primer término y me da la razón, solamente tengo que calcular la suma, dice la suma. Para la suma necesito esta fórmula. Esta fórmula de aquí. Con esta de aquí la planteo y voy reemplazando los números, nada más. Voy reemplazando nomás. Si tuviéramos tiempo hiciéramos, pero ya estamos a la hora. Y la última me dice, de una progresión geométrica se sabe que la suma de sus 10 primeros términos es 9.524 y su razón es 3. Haya el primer término. Aquí me dice, nota, aplica la siguiente fórmula para hallar el primer término. Aquí está. Simplemente tienes que reemplazar. Reemplazar. A sub 1 es igual. S sub n. ¿Cuál es S sub n? Esta de aquí. 10. No. Sí, la suma de 10 términos, ¿cuál es? Ah. Está planteado y ahí ustedes suman, restan, multiplican lo que les piden. El tiempo se nos va. ¿Cuánto falta? 4 minutos. 900. Por R, ¿la razón cuál es? 20. 3. 3 3. menos 1. No sé si alguien me está moviendo o es que yo mismo no tengo técnica. Sobre R, ¿cuál era R? 3. 3. 3. N viene a ser 10, los 10 términos. 10. Menos 1. ¿Qué es lo que van a hacer? Primerito van a restar el 3 más 1 que viene a dar 2. Después, acá debajo van a multiplicar 10 veces el 3. Después van a multiplicar con el resultado de acá. Después van a restar la cantidad que le salió. Multiplicado 10 veces el 3 menos 1. Y por último divide o simplifica. ¿Alguna pregunta? No. Y para esta de aquí es esta fórmula de aquí.
Profe, Diciendo bien las fórmulas, por favor. ¿Alguna pregunta? Listen, una pregunta. Dígame. No. Y eso está en los libros, ¿verdad? Revísele, no? revísele porque la verdad yo tengo aquí unos libros, en estos libros no se encuentran, pero revísele. Pero dicen, pero eso vienen de segundo BGU. Como de segundo, si se les entregó de tercero. Pero así tiene, mira, ahí dice fuente del libro de segundo BGU, página 38, 39, 40. O sea, eso. Esto de aquí, sí, porque yo le Sí. realicé la ficha. Y yo en ese tiempo, yo encontré en este libro, no sé si ahora hayan entregado otros libros que sí se encuentre esta de aquí. Ya, yo me basé con el libro de segundo BGU. Porque yo en los otros libros que están enviando de tercero BGU, ahí no hay nada. Busco las páginas, no hay nada. Y cojo libro de segundo. Ahí es lo que están, todo lo que están enviando. Nada, eso es el pequeño inconveniente Se que tenemos. están confundiendo de las páginas, no sé. Ya, eso es todo, mis estimados estudiantes.